Ten una Pascua grandiosa. Tenemos un mensaje para ti sobre el poder de la resurrección. Si tienes cinturón, póntelo. Si tienes un casco, póntelo. De hecho, este es un tiempo de regocijo. Nuestro hijo Harrison predicó un gran mensaje de Pascua que queremos que escuches con nosotros hoy. Lo que sé que estés haciendo, tal vez déjalo un rato. Pasemos los siguientes 30 minutos juntos escuchando sobre nuestro Salvador resucitado. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Si tienes una Biblia, sácala, la usaremos ahora. Ábrela y la veremos en un momento. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y a modo de introducción, si no me conoces, me llamo Harrison, soy uno de los pastores aquí. Y ha sido un gran honor y privilegio en los últimos años abrir la Biblia con ustedes, el domingo de Pascua en particular. Este es mi mensaje favorito para predicar. De hecho, es el mensaje más importante que se predica: Jesús y la resurrección. Cuando consideras a los que llegaron a la fe antes que nosotros, especialmente a los primeros creyentes, fue este mensaje y verdad sobre la resurrección, por lo que vivieron sus vidas. Era el pegamento que unía su fe. Fue a lo que se aferraron, lo que les permitió dar sus vidas como mártires por el caso de Cristo. Fue la resurrección, en serio. La exclamación de que Cristo ha resucitado es lo más importante que se puede decir. Y antes de que entremos al texto, me pregunto si podríamos hacer algo juntos o practicar algo juntos. Lo hemos hecho en los últimos 2 años. Es muy importante, trae un sentido de continuidad al cuerpo de Cristo. Es una especie de saludo y se remonta al primer siglo. La iglesia primitiva se saludaba así cuando entraban a la iglesia o cuando veían a otro creyente en el mercado. Una persona veía a otra y decía: oye, Cristo ha resucitado. Y la otra persona respondía: sí, ha resucitado ya. Tal vez podríamos practicar eso. O yo les diría: iglesia, Cristo ha resucitado. Y ustedes responderían: sí, ha resucitado ya. ¿Sí? ¿Podemos intentarlo? Iglesia, ¿adivina qué? ¿Qué? Cristo ha resucitado. ¿Se sintió bien? Hagámoslo otra vez. Iglesia, ¿adivina qué? Cristo ha resucitado. Ha resucitado ya. Si tienen su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero comenzar leyendo algunos versículos de las Escrituras y comenzaremos aquí porque en caso de que el resto del sermón no vaya tan bien, al menos podemos decir que al principio comenzamos con la palabra de Dios. Entonces, quiero compartirles algunos versículos y eso enmarcará el resto de lo que Dios puso en mi corazón para compartirles hoy. Primera de Corintios, capítulo 15. Comenzando en el versículo número 1, dice esto. Pablo está escribiendo: además les declaro, hermanos, el Evangelio. Y si tienes un bolígrafo, tal vez quieras enmarcar, subrayar o resaltar esa frase, el Evangelio. El Evangelio es muy, muy importante. Además, les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual perseveran, por el cual son salvos. Si tienen la palabra que les he predicado, no creyeron en vano. Ahora, si tienen su Biblia, hagan una pausa allí y márquenlo. Leeré los siguientes versículos en un momento, pero quiero volver a la palabra Evangelio. Literalmente significa buenas noticias. Y sé que la mayoría lo entiende, la mayoría ha oído eso antes, pero el Evangelio es una proclamación de buenas noticias. Declara la noticia de un evento, declara la noticia de algo significativo que pasó para ti. Y de hecho, en el tiempo que Pablo escribió, este era un término popular. La mayoría de las personas estaban familiarizadas. Seguido se usaba para hacer una declaración de que un nuevo rey subía al trono. Era un evangelio. O un ejército conquistador ganó una gran victoria y entraron a la ciudad, anunciaban a los aldeanos un evangelio. Decían: oye, hubo una batalla, luchamos, ganamos y te ha afectado. Solían ser esclavos, pero ahora su estatus cambió porque obtuvimos la victoria. Ahora ya no son esclavos,
Un evangelio es un anuncio de que algo se ha hecho por ti y que tu estatus ha cambiado para siempre. Esto es lo que separa al cristianismo de todas las otras religiones mundanas. Otras religiones a lo mucho son consejos. Oye, haz esto, haz aquello, y tal vez puedas llegar a Dios. Otras religiones son consejos. El cristianismo es diferente porque no es un consejo, es un anuncio. El cristianismo es una proclamación de que algo fue hecho por ti. Lo hizo Jesús y a través de él, tu estatus ha cambiado para siempre. Estabas muerto, pero ahora gracias a Cristo estás vivo. Estabas perdido, pero ahora gracias a Cristo has sido hallado. Eras esclavo del pecado, pero ahora en Cristo Jesús eres libre. Habían sido cortados y separados de la vida de Dios, pero ahora en Cristo Jesús el camino hacia el Padre se abrió y está disponible. Este es el Evangelio. Es una declaración de buenas noticias. ¿Entienden lo que digo? Ahora, volviendo al texto, Pablo también dice respecto al Evangelio que debe ser recibido. Es un regalo. Tengo que recibir esta proclamación de buenas nuevas y de ser así, resulta en la salvación. Esta palabra salvo que tenemos en el texto es el griego sozo. Y dentro de esta palabra está la idea del perdón de los pecados. Gracias, Jesús, por el perdón de ellos dentro de la salvación. Y también la sanidad del cuerpo. Gracias, Jesús, por sanar. Gracias por la salvación. También incluye la idea de ser liberado de tu enemigo. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Y pasamos a los versículos 3 y 4. Pablo resaltará las cosas específicas que Jesús hizo para que este Evangelio, las buenas noticias, sean una realidad en nuestras vidas. Vamos a los versículos 3 y 4. Pablo dice, primeramente les enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos tres elementos del Evangelio aquí. Jesús murió, fue sepultado y resucitó, todo de acuerdo con las Escrituras, cumpliendo la profecía en las Escrituras. Estos tres elementos, cuando los pones juntos, comprenden el Evangelio. Este es el punto, debes tener los tres, porque sin los tres es un Evangelio incompleto. Un Evangelio incompleto no es el Evangelio real. Y menciono esto porque muchas veces, incluyéndome, somos muy buenos hablando de los dos primeros elementos. Somos muy buenos hablando de Cristo en la cruz y en su obra expiatoria. Gracias a Dios por la cruz, no me malinterpreten. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Sin sangre no puede haber remisión de pecados. Gracias por la cruz. Pero a veces siento que dejamos a Jesús ahí en la cruz. A veces somos muy buenos para resaltar la derrota del Viernes Santo, pero olvidamos enfatizar la victoria final de la Pascua. Y soy sincero e introspectivo. Pienso en mi predicación desde este púlpito y cuestiono cuántas veces accidentalmente dejé a Jesús en la cruz sin hablar del poder de la resurrección. Escúchenme, sin la resurrección es un evangelio incompleto, porque si Jesús no resucita no es una buena noticia. Pablo, él lo dijo mejor, sin la resurrección nuestra fe es vana y seguimos muertos en el pecado. Es la resurrección la que completa la historia, es la resurrección la que trae la victoria. Piénsenlo, por eso llamamos a Jesús Señor, porque venció a la muerte y porque conquistó el infierno y el sepulcro. Eran nuestros mayores y más antiguos enemigos, pero ahora por la resurrección, por su poder, la muerte ya no es un enemigo. Para el creyente la muerte es amiga, se vuelve la puerta de entrada a una vida eterna, a una relación cara a cara con nuestro Creador y Salvador. Ese es el poder de la resurrección. Y si tomas notas esta mañana, lo cual espero que sí, porque las estadísticas dicen que si anotas tienes más oportunidad de ir al cielo. No lo había dicho en mucho tiempo. Si necesitas un título, solo llamaré a los siguientes minutos el poder de la resurrección. Quiero hablarles de tres verdades que el poder de la resurrección conlleva. Número 1, verdad 1. Resucitó a un hombre de los muertos. Verdad 2, resucita a los hombres de los muertos. Y la verdad 3, resucitará a los hombres de los muertos. Quiero ver cada verdad de nuestro texto de 1 Corintios 15.
La primera verdad, el poder de la resurrección, resucitó al hombre de los muertos. Y claro, con ese hombre me refiero a Jesús. Tenemos que entender que la resurrección no es un cuento de hadas, no es un engaño elaborado, perpetrado por los discípulos para hacer que las masas sigan a Jesús. No, la resurrección de Jesús es una verdad, un hecho irrefutable. Tal vez estén conscientes de esto o no, pero la Biblia no es la única fuente que tenemos de conocimiento histórico en cuanto a la resurrección de Jesús. No es el único registro que tenemos. Hay muchos volúmenes y volúmenes de escritos seculares e históricos sobre la resurrección. Uno de esos escritos proviene de un erudito judío secular que vivió en el primer siglo, el siglo I, llamado Josefo. Escribió sobre la crucifixión, escribió sobre la resurrección. Otro documento histórico que tenemos escrito para probar la verdad de la resurrección fue escrito por alguien llamado Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Te acuerdas de él? Es quien condenó a Jesús a muerte, pero más allá de esos escritos seculares e históricos, la Biblia está llena de hechos que hablan de la verdad de la resurrección. Quiero darles un par a considerar. Número uno, considera esto. La tumba está vacía. Considera que la tumba está vacía. Todos los otros salvadores religiosos, entre comillas, siguen en sus tumbas. Jesús la tomó prestada por un par de días. Él no está allí, está vivo. Pueden leer este relato en Juan capítulo 20. Leemos que en la mañana de Pascua, María se dirigía al sepulcro. Ella entiende y ve un par de cosas. Número uno, ve que los guardias romanos que debían hacer guardia se fueron, desaparecieron, ya no están ahí. También nota que la gran piedra que se puso frente a la tumba de Jesús para sellarlo fue removida. Y María asoma la cabeza en la tumba, ve y se da cuenta de que Jesús no está allí. Ella corre, va a buscar a Pedro y a Juan. Me encanta que registran en Juan capítulo 20 que Pedro y Juan tuvieron una carrera hasta allá porque Juan escribió, llegué primero a la tumba y dice que vieron adentro y notaron que Jesús no estaba ahí, que había resucitado y vuelto a la vida. Pero no fue solo María, no fue solo Pedro ni solo Juan. La verdad es que toda Jerusalén se asomó a esa tumba vacía. No olviden que todo esto pasó durante la fiesta de Pascua. Esto es importante porque la población de Jerusalén durante la Pascua aumentaba a 10 veces su cantidad habitual. Las personas hacían la peregrinación de todo el mundo conocido, venían a celebrar la Pascua en Jerusalén cuando oyeron que Jesús, el rabino judío, ya no estaba en su tumba, que la piedra fue quitada y estaba vacía. Podemos creer que toda Jerusalén fue a esa tumba y se asomó para ver si era cierto. Y luego volvieron a todo el mundo conocido, a sus aldeas y ciudades y pasaron la voz que Jesús estaba vivo. Pero no creas solo de la palabra de María, no creas la palabra de Pedro y Juan, no creas a las grandes multitudes de la Pascua, no creas solo en su palabra, confía en mi palabra. Yo estuve allí, puse mi mano sobre la tumba, entré ahí, usé mis propios ojos y puedo decirles que no estaba. La tumba estaba vacía. Hay un dicho que dice, la piedra no fue quitada para que Jesús saliera, sino que la piedra fue quitada para que nosotros pudiéramos entrar ahí. Y la tumba vacía es el primer testigo de la resurrección. Aquí está el segundo testigo. Relatos de testigos que vieron al Cristo resucitado. Relatos de testigos. Y me encanta que en nuestro texto, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo mencionará 6 veces diferentes que Jesús resucitado apareció y lo vio la gente. En su Biblia vean el versículo 3, 1 Corintios 15 y 3. Pablo dice, primeramente les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es un eufemismo, algunos murieron, pero la mayoría siguen vivos. Versículo 7 dice esto. Después apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles y al último de todos me apareció a mí. Pablo dice, yo he visto al Salvador resucitado. Hay 6 momentos en que Jesús se apareció a la gente después de la resurrección. Me encanta que Pablo mencione nombres en el texto. Él dice, no tienes que creerme ni creer mi relato. Habla con ellos.
La mayoría siguen vivos, ve a hablar con ellos, escucha su historia. Y me encanta que menciona que en un momento dado Jesús se apareció a 500 personas al mismo tiempo. Y cuando consideramos la cantidad de testigos que vieron a nuestro Salvador resucitado, es imposible concluir que todas esas personas tuvieron la misma alucinación o fueron todos parte de algún engaño elaborado. No, amigo, la tumba está vacía. Él está vivo. Déjenme darles una prueba más, otra evidencia. Número 3, debemos considerar que hubo un gran cambio en los discípulos. Escuchen, si Jesús no resucitó de los muertos, ¿cómo explican que estos discípulos pasaron de ser cobardes y volubles a convertirse en un grupo de líderes valientes, audaces y francos? Piensen en la noche que Jesús fue traicionado cuando lo arrestaron. Todos estaban juntos en el huerto de Getsemaní. Oraban juntos. Pedro mismo dijo, Señor, pase lo que pase, nunca te negaría. Los guardias llegaron a arrestar a Jesús y los discípulos se fueron. La Biblia dice que se dispersaron como ovejas sin pastor. Y Pedro, que unos momentos antes dijo, oye, nunca te negaré. En un par de horas había negado a Jesús 3 veces. Dijo que nunca lo conoció. ¿Cómo entonces, si Jesús no resucitó, ese mismo grupo, días después de la resurrección, cambió? Dice de los discípulos en el libro de Hechos, que pusieron el mundo de cabeza. ¿Cómo te aferras a una fe a menos que Jesús esté vivo? ¿Cómo cambias y hablas con valentía y convicción a menos que hayas visto que Jesús está vivo? ¿Cómo entregas tu vida si la resurrección no es cierta? Todos los discípulos dan testimonio de que Jesús está vivo. En serio, el poder de la resurrección levantó al hombre de los muertos. Una última cosa que considerar antes de que pasemos a la siguiente verdad de la que hablaré. Cuando consideras esto, Jesús no fue la primera persona en ser resucitada, ¿cierto? En la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, una y otra vez vemos que alguien murió y resucitó de los muertos. ¿Qué hace que la resurrección de Jesús sea diferente? ¿Qué hace más significativo que Él haya vuelto a la vida? Les diré, aunque no fue la primera persona resucitada, es la única que fue resucitada. Y eso lo cambia todo. Algunos me ven confundidos, déjenme explicarlo. Quiero darles un término teológico, tal vez lo sepas, tal vez nunca lo hayas escuchado, no lo sé, pero el término es revivificación. ¿Lo decimos juntos? Revivificación. No es fácil pronunciarlo, ¿verdad? La revivificación es la idea de que cuando alguien muere y vuelve a la vida solo para morir de nuevo. Es lo que vemos en múltiples historias en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ya sea la viuda de Sarepta y su hijo, en el Nuevo Testamento es la viuda Naín o su hijo o la hija de Jairo, tal vez incluso Lázaro. Ellos murieron, volvieron a la vida solo para seguir y morir de nuevo, pero la resurrección es diferente. Aquí es donde alguien muere y luego vuelve a la vida para siempre, para no morir nunca. La resurrección es la reversión total de la muerte. El único que ha conquistado para siempre la muerte, para no morir nunca, es nuestro Salvador Jesús. Por eso los creyentes se emocionan en la Pascua, porque ahora tenemos esta promesa de su vida de resurrección. Nos resucita. Eso nos lleva a la segunda verdad hoy. El poder de la resurrección resucita a los hombres de los muertos. Ahora, para ser claros, hablo espiritualmente, amigos. Llegaremos a la resurrección física en un momento, pero veamos el versículo 12 aquí en 1 Corintios 15. Y Pablo dice esto. En el versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, es hecho primicias de los que durmieron. Ahora, acabo de bajar el versículo 20, espero que me hayan seguido. Pablo usa esta expresión, primicias, y se la atribuye a Jesús. ¿Qué significa eso? Pablo, él nos dice en el siguiente versículo, el 21 dice, entró por un hombre, y noten que es H minúscula, por cuanto la muerte entró por un hombre,
mayúscula entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, con minúscula, todos mueren. También en Cristo, todos serán vivificados. Esta es la verdad del Evangelio. Y esto es a lo que Pablo se refiere aquí. Habla del hecho de que al igual que Adán, a través de su pecado, el pecado entró en el mundo y comenzó a infectar a la raza humana. Y así como la muerte vino a través de un hombre, ahora, a través del siguiente hombre, el último Adán, como las Escrituras lo llaman, de Jesús, todos tenemos vida eterna. Con el poder de la resurrección, el pecado y la muerte espiritual y física pierden su poder sobre los hombres y ahora los hombres pueden ser vivificados. Lo diré así: como Jesús ha resucitado, ahora su vida sobrenatural se vuelve nuestra vida. Resucita a los hombres de los muertos de nuevo espiritualmente aquí. Y para ayudarnos a comprender más y entenderlo, quiero leerles otro versículo. Es un versículo escrito por el apóstol Pablo. Me encanta el lenguaje que usa. Aporta un mayor sentido al poder de la resurrección. Ve en tu Biblia a Romanos, el capítulo 8. Tal vez estarán familiarizados con este pasaje. Versículos 10. Pablo le escribe a la iglesia en Roma: si Cristo está en usted, el cuerpo está muerto por el pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará sus cuerpos mortales. Literalmente es poder de resurrección. Dará poder de resurrección a sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Deben capturar esto. Si pones tu fe en Jesús, la Escritura dice que el mismo poder que lo resucitó de los muertos, el mismo Espíritu Santo que ejerció ese poder, ahora viene y Él vive en ti. Él trae a tu vida una vida sobrenatural. Él trae poder de resurrección a tu cuerpo mortal. No creo que lo entiendan, voy a decirlo así. La resurrección no es solo una celebración. La resurrección es una experiencia. Es una experiencia poderosa, es una experiencia personal. Por eso el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Filipos, a los creyentes filipenses, y decía: para que yo lo conozca, refiriéndose al Jesús resucitado, para que yo lo conozca, me encuentre en él y experimente el poder de su resurrección. No es solo una celebración, es una experiencia. Significa que cuando la Pascua se vuelve más que una celebración de domingo anual donde usas tu ropa de domingo y vienes a la iglesia para hacer feliz a tu madre, cuando la Pascua es más que una historia para ti, y cuando pones tu fe en Cristo y en su obra terminada en la cruz y en la tumba vacía, cuando haces eso, la Biblia declara que el poder sobrenatural de Dios se libera en tu vida y que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos viene a vivir dentro de ti. Escucha, su poder es tan radical, es tan sobrenatural, que te cambia por completo de adentro hacia afuera. De hecho, es tan sobrenatural que Jesús dijo que este poder es como nacer de nuevo. Por eso somos nacidos de nuevo por la obra de la resurrección. El poder de la resurrección nos ha cambiado desde adentro. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:17 que quien pone su fe en Cristo es una nueva creación. Cambiaste por dentro. El viejo hombre se fue, todo se ha vuelto nuevo espiritualmente. La Biblia nos dice que antes de la resurrección, este era nuestro estatus. Éramos esclavos del pecado, esclavos del deseo de nuestra carne. Efesios 2 dice que muertos en nuestros pecados y transgresiones. Pero ahora, por la resurrección, por la vida sobrenatural y el poder de Dios que vive en nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Nuestro estatus ha cambiado. Ahora somos hijos e hijas. Fuimos vivificados en Cristo Jesús. El poder de la resurrección espiritualmente levanta a los hombres de los muertos. Y por ese poder espiritual y sobrenatural de la resurrección, la Biblia dice que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. En serio, el poder de la resurrección trae salvación, aporta poder, resucita a los hombres de los muertos. Y por último, número 3, con esto cierro, el poder de la resurrección resucitará a los hombres de los muertos.
Ahora hablo físicamente. Por la resurrección de Jesús, tú y yo tenemos una esperanza segura de que un día, cuando dejemos este cuerpo físico, en la muerte no será el final. Estaremos más vivos que nunca jamás. En ese momento vamos a entrar a la vida eterna. Y así como Cristo resucitó, yo también resucitaré y caminaré en una nueva vida por toda la eternidad. Pablo aborda esto. Aquí en nuestro texto, vayan a 1 Corintios capítulo 15 al versículo 51. Pablo dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran esperanza del creyente, que la muerte no es el fin. Porque Cristo ha resucitado, vendrá un día en el que nos vamos a sacudir la mortalidad y nos vestiremos de inmortalidad y vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado como Cristo, y ese cuerpo será impermeable a las dolencias, el pecado, la enfermedad, la decadencia, la depresión y la muerte. Tenemos la promesa de que seremos íntegros, que cada lágrima va a ser enjuagada, que cada injusticia terrenal que sufrimos será corregida, que nuestro quebrantamiento va a ser restaurado. Nunca olviden que aquí en este planeta solo somos peregrinos. La tierra no es nuestro hogar. Somos ciudadanos de un reino diferente. La verdad es que un día vamos a tener un cuerpo como su glorioso cuerpo. Estaremos en esa tierra donde no habrá lágrimas, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, ni enfermedad. Gracias a Dios que viene. Mientras tanto, Dios siempre nos da la victoria a través de Cristo Jesús. Podemos vivir una vida victoriosa aquí en este mundo a través de nuestra fe en Jesucristo. Y si estás triste ahora o desanimado ahora, pido que a través del Espíritu Santo seas levantado en tu corazón. Necesitas saber que Dios te ama, se preocupa por ti. Tus angustias son suyas, todo desde pagar el alquiler hasta lo que sucede con tus hijos, lo que pasa en tu matrimonio, Dios lo sabe y quiere ayudarte. Pido que tengas la mejor Pascua que hayas tenido y que el Salvador viviente sea el punto de enfoque tuyo y de toda tu familia en este maravilloso día de Pascua. Bendiciones. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.